Nos encomendamos al Espíritu con reverencia y humildad para que nos ampare en nuestra práctica espiritual. Bien, vamos a retomar nuestro texto del curso de milagros en donde nos quedamos la sesión pasada. Y esta vez vamos a comenzar el capítulo 2, que se titula La separación y la expiación. Son dos palabras inusuales dentro de la tradición judio-cristiana, pero al mismo tiempo centrales dentro de esta religión. La separación no habla necesariamente de una cuestión de distancia, como pudiéramos entender, porque evidentemente estos dos conceptos se entienden a la luz de una concepción mayor que trasciende el tiempo y el espacio y la idea de la causalidad. Entonces la separación no significa que yo me siento aparte de mi familia, de mi comunidad, de mi nación, sino que la separación es algo que sucede por comenzar a nivel mental, es decir, a nivel de la percepción, cuando yo me separo de toda la creación, cuando yo me concibo como un ente individual, como alguien que nació, como alguien que va a morir, como alguien con un nombre, apellido, edad, nacionalidad, signo zodiacal, etc. El germen de esta separación, diríamos desde Vedanta, que es esta tradición hindú, sería la ignorancia. Pero bien se le pudiera también decir que la semilla de esta separación es precisamente un olvido de nuestra unidad con todo. Es decir, que no necesariamente hablamos en plural cuando nos concebimos como hijos de Dios, sino que Dios tiene un único hijo, que somos todos. Y no es solamente que todos seamos uno en Cristo, sino que el mismo Cristo es uno en Dios y en el Espíritu. Entonces, es una manera de establecer una unidad absoluta, una unidad radical, en donde solo hay uno, un solo ser. Evidentemente aquí ya no cabe el yo, porque si hay solo uno, ¿quién es yo que sea aparte de este uno? No cabe el tú, no cabe el nosotros, no caben los otros, no cabe absolutamente nada nombrable. Y eso sería la expiación, un perdón tan genuino, tan verdadero, que termina por comprender toda la separación y disolverla en la unidad. Entonces vamos con el apartado 1, que habla precisamente de los orígenes de la separación. Dice: la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para hacer énfasis en esto que es la capacidad de extenderse. Y si recuerdan, en sánscrito, el nombre que se le da a ese todo, a ese gran Dios, es Brahman, que es precisamente ilimitado o extensión, expansión sin límites. Y resulta, según lo que acabamos de leer, que esta capacidad de extenderse no solo es un aspecto fundamental de Dios, sino que es un aspecto fundamental que le dio a su Hijo, es decir, a nosotros.
continuamos y dice, en la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Recordemos aquí que no se habla de la palabra ser creativo cuando nos referimos a ser muy ingenioso, ser muy astuto y ya se me ocurrió esta solución, etc. Recordemos que cuando hablamos de ser creativo, estamos entendiendo que somos creadores en el sentido de crear lo mismo que Dios, que es una creación de eternidad. Creamos amor, creamos dicha, creamos paz, creamos luz inextinguible. Creamos esa misma capacidad de expansión y de extensión. Es decir, que cuando dicen aquí que eres creativo, no nos confundamos creyendo que podemos hacer muchas cosas finitas aquí en la tierra. Habrá quienes sí, pero a lo que se está refiriendo es algo mucho más trascendental, más espiritual, en el sentido de lo sublime, intangible, imperceptible a los sentidos, pero totalmente evidente para el corazón, para el alma. Entonces dice, ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. Proyectar, vamos a decirlo así, es la manera distorsionada de crear. ¿Por qué? Porque lo que yo proyecto necesariamente viene de un yo. Es decir, cómo yo veo las cosas, en mi opinión, mi comentario respecto a la realidad, mi forma de ver al mundo. Todas esas proyecciones surgen desde un diminuto ego que nada tiene que ver con la eternidad y la extensión sin límites. Entonces, vamos a ponerlo de manera quizás muy burda, pero más clara. El alma crea. ¿Qué crea? Lo vamos a reducir a amor eterno. El yo proyecta. ¿Qué crea o qué proyecta el ego? Temor efímero. Si lo podemos poner en una tabla comparativa. Entonces la creación es la manera pura de operar a través del poder, del don, de la facultad que Dios nos dio. Mientras que proyectar nuestras ideas, nuestros miedos, nuestros juicios, nuestros gustos, es la manera precisamente de distorsionar ese bendito poder que Dios nos dio de extender su amor. Para eso estamos aquí. Por eso dice aquí que el uso inadecuado de la extensión, que es la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. ¡Qué belleza esto! Voy a repetirlo. Dice que el uso inadecuado de la extensión, es decir, de la creación, que es la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La inmutabilidad de la paz de Dios, en todas las formas en las que nuestra alma pueda sentirla.
Decíamos en alguna sesión anterior, todo lo que no sea dicha pura es una ilusión del ego. Fácil. Entonces dice, este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Y todos caemos en esta soberbia. Dice aquí, lo que Dios creó. ¿Y qué creó Dios? La perfección. El estado de pureza que ya nos rodea, independientemente de lo que vivamos, sintamos, leamos en el periódico. ¿Qué pasa aquí con la mente? Que hay un tsunami y dice, qué catastrófico, qué horrible. Y porque la mente lo nombra de esa manera, cree que puede afectar en algo o cambiar lo que Dios creó, que es, insistamos, la perfección. Ese tsunami es perfecto, su efecto es perfecto, es pasajero de cualquier forma. Dentro de toda esta ilusión, no hay nada que salga fuera de Dios, fuera de la perfección de Dios. ¿Qué es ese problema presente en todo? La mente, con su manera de contarse los sucesos de la vida. Entonces, el segundo paso es, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? Y ahí entramos como salvadores incluso, porque el plan de Dios no funcionó, entonces yo tengo que venir al mundo a hacerlo un lugar mejor. Y voy a luchar con capa y espada. Y voy a venir a arreglar, notemos la soberbia, lo que le falló a Dios. ¿Qué le pudo haber fallado al Creador todopoderoso, omnipresente, omnisciente, eterno y amoroso hasta el fin? ¿Qué podríamos nosotros sumarle a su creación para corregirla? Evidentemente nada, si nos ponemos desde el punto de vista mental o desde el ego. Pero ¿qué pasa con nuestra mente, alimentada por esta semilla de la proyección mental? Ve error por doquier. Ve fallas por doquier. Y hasta incluso se cuestiona, si Dios es tan perfecto, ¿por qué este mundo es tan imperfecto? Pues el error no está en el mundo, está en la percepción. Eso es la proyección. Uno proyecta una, decíamos aquí, carencia o vacuidad que creemos que existe en nosotros y por ende la vemos afuera. En la Bhagavad Gita, Krishna le decía a Arjuna, la muerte es inevitable, no te lamentes por lo inevitable. Pero cuando hay miedo, hay apego, hay odio, la muerte es lo más insufrible. Ram Dass decía, es simplemente como cambiar de ropa, ¿no? O despojarse de unas prendas viejas y recibir unas nuevas. Incluso cuando santos, sabios de todas las religiones están por perecer y sus discípulos lloran amargamente a sus pies en su lecho de muerte, estas personas permanecen en su sabia paz porque saben que no hay necesidad siquiera de lamentarse. ¿Por qué? ¿Que no dijimos que Dios es perfecto? ¿Qué hay que lamentar? Evidentemente nos faltará un tramo, o la mente nos hará creer, para poder realizar esto. Pero no nos preocupemos por el momento. Poco a poquito, con cada lección, empezaremos a vivir estas enseñanzas. A tal grado
tan radical que podremos saber que no hay nada imperfecto, aunque a nuestros ojos les parezca que le hace falta más armonía, que le hace falta más paz, más calma, más serenidad a nuestro presente. No le hace falta absolutamente nada. Y si lo sentimos así, es porque estamos proyectando. Hay una anécdota de un extranjero que fue a este río sagrado en la India. ¿Sabes el nombre? El Ganges. El Ganges. Pero es un río en donde también hay mucha contaminación. Y se sube a una lancha y le dice al lanchero: ¿cómo es posible que la gente se venga a bañar con tanta devoción en esta agua tan sucia? Y el lanchero, muy devotamente, le dice: es que la suciedad solo existe en tu ojo. Vamos al tercer paso que dice: ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Y he aquí uno de los pasos más tristes en nuestro engaño, que nos vemos imperfectos y por ende nos queremos mejorar. Queremos adelgazar, queremos enriquecernos, queremos hacernos más sabios, cuando no necesitamos nada que no tenemos ya. Veíamos que somos creaciones de Dios, por ende, la perfección misma, la pureza misma, la santidad misma. ¿Qué más le estamos buscando? ¿Sacar de encima de nuestro ser o llenarle de qué? ¿Qué nos hace falta? Entonces esto nos lleva al cuarto paso. Una vez que creemos que la mente puede cambiar lo que Dios creó y que creemos que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente y que creemos que podemos distorsionar las creaciones de Dios, incluyéndonos, finalmente crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. La arrogancia a todo lo que da. Entonces decimos: no, yo quiero estudiar esta carrera y dedicarme a esto otro para poder hacer lo otro, y cuando se cumplan 5 años de esto me voy a poner como meta lograr tal objetivo, y cuando se cumplan 10 años de esto me voy a poner como meta este otro objetivo, y yo hoy qué voy a hacer para lograrlo, tal, y voy tachando de mi lista y voy agregándole nuevas cosas. Y bueno, como si fuéramos los directores de nuestro ser. Esa es la gran corona que el ego se pone a sí mismo para gobernar sobre la mezquindad de su ser. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien dice: no, pero yo sí tengo una fuerza de voluntad sana y yo no quiero quedarme en la mediocridad y quiero superarme y quiero ser mejor persona cada día y quiero? ¿No será eso algo bueno? Pues la pregunta es: ¿qué estás entendiendo por yo? ¿Un cuerpo que nació y que murió? Bueno, eso no es lo que eres. Entonces, ¿qué quieres mejorar? ¿Y qué es lo que sí eres? El Hijo único de Dios. Es decir, un alma eternamente unida a su Creador, una entidad omnisciente, todo abarcante, inmortal por ser eterna. Ahora sí, dime qué le quieres mejorar a esa alma. ¿En qué plan fitness la vas a meter? ¿Qué le vas a poner de proyecto a largo, mediano y corto plazo?
¿Ven cómo todo eso se derrumba automáticamente cuando finalmente empezamos a vernos a nosotros mismos, como lo que realmente somos? Más allá del cuerpo, más allá de la muerte, más allá de una existencia efímera. Entonces continuamos y dice, estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o, entre comillas, desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios, como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua, en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Y aquí, para entender un poco más esto que acabamos de leer, podemos imaginarnos al sol como este gran Dios, al sol como esta gran creación en sí misma. Entonces, el núcleo de este sol, si queremos dividir al sol, que no existen tales divisiones del sol más que mentalmente y físicamente, pero digamos que en esencia el sol es uno solo, en el núcleo, esta pequeña semilla empezó a irradiar luz. Esta luz que irradió es su hijo, sus múltiples rayos, que ahí no pudiéramos decir cuántos rayos tiene el sol, pues son sus rayos, no se puede cuantificar, por lo mismo se habla de que es un único hijo. ¿Y qué pasa con estos rayos? Cuando no distorsionan su propia esencia de luz, pues irradian luz. No pueden hacer otra cosa al ser rayos de luz del sol. ¿Qué crean los rayos del sol? Pues más luz. Y esa es la secuencia lineal. Del centro brota luz, de los rayos brota más luz. Y todo eso es la creación, y todo eso es Dios, y todo eso es lo que somos. Siguiendo esta metáfora. ¿Qué pasa cuando existe esta desviación o esta idea de la separación? Los rayos se dividen y entonces aparece la idea de yo soy un solo rayo. Es más, ni un rayo soy una partícula aislada flotando aquí junto a un gran sol que no sé quién sea. Y entonces yo, desconociendo mi esencia de rayo, ¿qué es lo que proyecto? Toda mi inseguridad basada en esa separación. Entonces, ¿qué proyecto? Lo opuesto a la luz. Proyecto sombras. Pero si soy un rayo, ¿cómo voy a proyectar una sombra? Pues entonces la sombra no existe, aunque el rayo se empeñe en hacerla real, como decíamos aquí en los 4 pasos que vimos, que creemos que podemos ser nuestro propio creador y distorsionar las creaciones de Dios. Y entonces, como una partícula aislada de luz que yo me creo ser, proyecto sombra. Pero el sol
sigue ahí, resplandeciente, radiante, y tú siendo parte de él. Entonces no hay nada ni siquiera que erradicar. El maestro Mauro Kunst decía, distinguir sin separar, y por otro lado decía, no hay nada que destruir respecto al mundo, es decir, respecto a la sombra. Solo hay que trascenderlo, porque ni existe. Es nada más pasarnos pasar encima de esa falsa ilusión que tenemos, de esa falsa idea. Vamos a leer un párrafo más que dice: el jardín del Edén, que es la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, entre comillas, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente, mientras sigas inventándote esas sombras, esas distorsiones basadas en el miedo, en la separación. Nada de eso existe. Pero tú puedes creer en ello porque Dios te confía a ti tu propio albedrío. Es para lo único para lo que tenemos albedrío. Para saber qué creer. O para elegir más bien qué creer. Entonces, Dios no hace nada a la fuerza. Por eso dice, no obstante, la capacidad de extender, tal como Dios te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Voy a repetir esta última frase. No obstante, la capacidad de extender, tal como Dios te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Crear lo perfecto es extender el Espíritu de Dios. Crear lo perfecto es seguir irradiando luz como el rayo del sol que eres. Crear lo perfecto es seguir emanando ese amor, esa pureza, esa santidad. Eso es crear lo perfecto. Y se te dio el libre albedrío para que te deleitaras en esa operación del Hijo de Dios.
también se te dio el libre albedrío para que te opusieras y entonces fueses miserable creando lo falso. ¿Qué pasa aquí? Al ser hijos de Dios tenemos esa misma potestad. Dios no nos quita nuestra autonomía y nuestra soberanía. Lo que queramos crear, eso crearemos. Ahora, pues cualquier mente cuerda diría, pues crea lo que sí puedes crear, que es luz, siguiendo con esta metáfora de ser el sol. Y la locura te diría, crea lo opuesto a lo que eres. Crea tinieblas y crea todo lo opaco que hay aquí por aparentemente sufrir. Entonces, hasta aquí, con este capítulo 2, si alguien tiene un comentario, es bienvenido. Si lo notaron, ya estamos bien entrando en el tema. Ya dejamos atrás la introducción sobre qué son los milagros y ahora empieza como tal el texto. Sí, adelante. En el contexto de la vida cotidiana, ¿verdad? No entiendo si el querer perfeccionarse, o sea, los seres humanos perfectibles, ¿verdad? Es el camino que no deberíamos estar viendo. Por ejemplo, ¿verdad? De que queremos ser mejores, queremos prepararnos más. ¿No? Sí, exacto. Esto puede ser confuso, pero hay algo que nos puede sacar de cualquier duda al respecto de si estamos en lo correcto o no, en cualquier emprendimiento que tengamos enfrente. Y con respecto a esta pregunta, se puede hacer uso de esta siguiente interrogante. ¿Qué es? ¿Me estoy viendo a mí misma, a mí mismo, como un cuerpo? Es decir, ¿me estoy viendo como un ser que tiene nombre, apellido, edad, género, etcétera, para llevar a cabo estas mejoras? Si la respuesta es sí, la consideración que hay que tener es que lo que estamos intentando mejorar es a un ego que casi que por definición es inmejorable. Digamos que no tiene salvación ningún ego. Entonces, esto puede ser muy engañoso. Tener estudios, tener casas, propiedades, amistades, poder, incluso cosas buenas, tener virtudes. Si las queremos para un ego, es decir, para un cuerpo que pues en algún momento va a perecer porque en algún momento nació, pues no es por ahí. Y puede ser muy difícil de aceptar en un principio, porque uno dice, bueno, pero yo desde mi cuerpo y desde mi ego doy limosnas, y desde mi cuerpo y desde mi ego le doy a los pobres, y desde mi cuerpo y desde mi ego hago buenas obras, con mis 2 manos ayudé a barrer la calle cuando más lo necesitaba la cuadra. Bueno, todo eso es ego. ¿Quién hace? ¿No acabamos de decir que somos uno con Dios? Y capaz que todo eso simplemente está incluso estorbando u obstaculizando nuestro progreso hacia el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora ya le conferimos a nuestras 2 manos la facultad de arreglar lo que Dios dejó sucio. ¿No decíamos que todo es perfecto ya?
¿Quién hace todas estas cosas, estos mejoramientos? Obviamente un ego que cree que está salvando al mundo o que se está salvando a sí mismo. Como decía aquí el cuarto paso, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación, de tu cuerpo, de tu vida, de tu día. Yo soy responsable. No sabemos qué es ser responsables. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona, con toda humildad y reconocimiento de su propia bajeza, dice, Dios mío, yo no sé qué hacer con mi vida porque ni siquiera reconozco mi esencia? Por favor, sé tú quien dirija mi pensar, mi acto, mi voluntad. Eso es automáticamente lo que nos va a abrir paso o nos va a dar paso a toda la serie de bendiciones que Dios va a tener a bien poner frente a nosotros. ¿Por qué? Porque por comenzar, estamos bajándonos de nuestro propio peldaño que nos fabricamos, creyéndonos superior a nuestros hermanos, hermanas y superior incluso a Dios. Y por otro lado, estamos dejando en manos del único director nuestra manera de conducirnos. Leíamos en la introducción hace unas sesiones que esa es la pregunta que debemos hacerle a Jesús. ¿Qué milagro debo realizar en este momento? Y en silencio responder a lo que sea que el presente nos pida. Si es abrir una puerta, si es recoger algo del piso, si es sacar algo de nuestros bolsillos y ofrendarlo a quien sea que esté frente a nosotras, nosotros. No sabemos qué es lo que Dios nos pide a cada instante, ni tenemos que explicárnoslo. Simplemente dejar que el milagro se dé. Se dé, no yo lo haga, entonces yo le doy a esta persona la limosna porque qué bueno que yo soy tan generoso. En cualquier intención de mejora, despojémonos de la palabra yo. Dejémoslo en manos de Dios y no le pongamos un color o un matiz a lo que sea que vivamos desde ahí. Que todo sea por grandísima gracia de Dios. No para un beneficio personal, me voy a hacer más listo, voy a estar más capacitado, me voy a empoderar, voy a estar más seguro, voy a ser más feliz. No. Todo a mayor gloria de Dios. ¿Ven qué distinto es? Hasta aquí, ¿habrá alguna otra pregunta, algún comentario? Son bienvenidos. ¿Sí? Nada más un comentario, pero hablando del tema de la muerte que hablaste hace rato. Sí. Nada más quería aportar de que en el libro de Eclesiásticos o Serácides, que está en la Biblia, como por el capítulo 30, por ahí está, nomás vean los títulos, pero hay uno que habla específicamente de la muerte. Y a mí me asombró muchísimo porque en la Biblia dice que cuando una persona fallece, el familiar, pues que en esos días que dure el funeral, pues tiene que llorar y desbordar todo ese dolor que sienta porque pues ya se fue. No va a estar físicamente, pero pues va a seguir con él. Pero dice, una vez terminada el funeral, la tristeza se va. A mí me asombró, la verdad, porque pues no quiere que lleguemos y estemos sufriendo por una persona que ya se fue.
Conozco gente que tiene 5 años que se le murió la mamá y es la hora en que no se recupera. Y obviamente Dios no quiere esto de nosotros. Pero si leemos ese pasaje de la Biblia, a mí sí me sorprendió. Porque dije, hoy pues se dice fácil, ¿no? Pero a ver, que realmente lo sientas, pero pues hay que irnos preparando, ¿no? Porque no quiere que estemos sufriendo tanto tiempo. Médicamente, pues sí tenemos un duelo, más o menos 3 meses, y una gente que ya siga en esa tristeza después de 3 meses ya es algo patológico y pues sí ya se debe de atender, eso ya cayó en depresión. Pero eso es lo que te dice la Biblia de la muerte, muy con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Uh-huh. Claro. Hay aquí... ¿Podemos silenciar el micrófono para que no se genere feedback? Gracias. Hay aquí distintos, vamos a llamarles niveles, porque estamos en un plano físico, espacio-temporal, en donde todo puede suceder. En un nivel cultural, los ritos funerarios son importantes. En un nivel energético, baja la vibración al estar en contacto con pues cuerpos que acaban de perder el alma o la vida, por así decirlo. En un nivel religioso hay ciertos pasos a seguir al hablar, al tratar con un difunto. Hay estas misas para los fieles difuntos, etc., ¿no? Incluso hay ¿cómo se le llaman? Los santos óleos, que son un sacramento para ello. Hay muchísimas consideraciones en este plano de las formas, los nombres y las divisiones o las separaciones. Hay comunidades en donde al perder a un hijo chiquito, una niñita, un niñito, los papás no pueden llorar y necesitan bailar y reír a carcajadas durante los siguientes, creo que son 7 días que duran las fiestas. Y dices, bueno, y aquí entran todas las opiniones y entran todos los puntos de vista y que yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y que las emociones y que esto, etc. Bien, desde esta visión del curso de milagros, el apartado que acabamos de leer habla de la expiación en el sentido de un retorno a la unidad. Desde este punto de vista, la muerte no es, porque todo es uno y es eterno. Entonces, podemos, como leíamos al final, posicionarnos en cualquier postura que queramos creer respecto a la muerte. Pero la muerte es una sombra en la creación radiante de Dios, es decir, la muerte no existe. ¿Por qué no existe? Porque no es algo que venga de Dios. Y repitiendo, Dios crea y extiende su eternidad por doquier. Y esto en sí mismo nos puede dejar un sentimiento de una paz profunda, que puede ir desplazando poco a poco al miedo tan atroz que sentimos al creernos humanos vulnerables y que en algún momento moriremos. Entonces es una invitación a ir cambiando un poco nuestra manera de elegir en qué creer. Vamos a elegir creer en la muerte como algo doloroso que nos separa de nuestros seres amados, o que es una cuestión trágica que acecha al mundo entero, o vamos a elegir creer en la vida eterna, en la unidad con Dios, que ya vivimos desde este mismo instante y no dejaremos de vivir en ningún otro instante. Es bonito ir viendo estos temas tan profundos, complejos y problemáticos también, a la luz de la verdad, porque fácilmente cae todo en su lugar. ¿Es o no es? Así de simple.
Y para eso se usa el discernimiento, que en sánscrito esta facultad se conoce como buddhi, distinguir lo que es de lo que no es. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar ahora a la lección 10 de nuestro libro de ejercicios. Y viene a ser una de las lecciones más impactantes para quienes abordamos este curso con cierto escepticismo. Y quizás sea de las primeras ideas más confrontativas. Y es la siguiente. Mis pensamientos no significan nada. ¡Qué maravilla! Recordando que estas lecciones son para aplicarse, no para opinar sobre ellas. Dice, esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación, es decir, entre lo que son tus pensamientos reales y los falsos. Todavía no sabemos cuáles son nuestros pensamientos reales. ¿Por qué? Porque lo único que hemos pensado son pensamientos falsos, desde el día 1 en que pudimos pensar hasta la fecha. Salvo algunas poquísimas excepciones cuando nos hemos sentido en presencia de Dios. Pero bueno, como dice que todavía no tienes base de comparación, cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos, en realidad no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos. Y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. ¿Sí? Dice, este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Ya habíamos hablado antes de lo que es la visión, que es la visión de Cristo. No podemos acceder a esta visión unificadora y milagrosa de Cristo a menos de que, ¿qué? Dice, reconocer que nuestra mente realmente está en blanco. No en el mal sentido de la palabra, sino de que nuestra mente realmente es pura. No está teñida por absolutamente nada. Todo lo que pensamos no la enturbia porque no le deja una huella indeleble. Nuestra mente realmente está en blanco. Es como una hoja en limpio, una página nueva, un aire fresco. No hay nada allí, aunque creamos, al pensar, que está saturadísima de cosas. Y repensamos una y otra vez, decía el maestro Mauro Kunst, que estamos rumiando.
todo lo que vivimos, lo que no vivimos, lo que dijimos, lo que nos dijeron, lo que nadie ha dicho nunca, lo andamos rumiando. Pero la mente realmente está en blanco. Es decir, hay una pureza y una claridad de nuestro intelecto. Por eso dice, mis pensamientos no significan nada. Dice aquí, cierra los ojos durante estos ejercicios e inícialos repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Luego añade, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Todo. Sobre mí, sobre los otros, sobre mi vida, sobre el mundo, sobre mi postura política, sobre mi postura, sobre todo. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Esta frase hay que repetirla después de decir para nuestros adentros, mis pensamientos no significan nada. ¿Sí? Entonces dice aquí, estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar, sin seleccionarlos ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce por tu mente, di, mi pensamiento acerca de X cosa no significa nada. Y así sucesivamente, mi pensamiento acerca de tal otra cosa no significa nada. Incluso mi pensamiento acerca de Dios no significa nada. ¿Sí? La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Y de hecho, les invito a que justo permitan que esta lección, que este ejercicio, se aplique a aquellos pensamientos que nos han estado perturbando en días recientes o en años. Y les aplicamos la idea para descubrir este don, este poder maravilloso que encarna. Dice, se recomiendan además 5 sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de 1 minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo y en caso de que se experimente incomodidad, el mismo debería reducirse a medio minuto, más o menos. ¿Sí? Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente. Es decir, primero decimos la idea general, mis pensamientos no significan nada. Y luego decimos, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y ahora sí, empezar con los ojos cerrados a pensar. Y cada que pensemos en algo decimos, mi pensamiento acerca de esto no significa nada. Y así nos vamos con todo lo que cruce por nuestra mente. Mi pensamiento acerca de mi gato no significa nada. Mi pensamiento acerca de esta situación en el trabajo no significa nada. Mi pensamiento acerca de la lista de compras que tengo que hacer ahorita que termino, no sé qué, no significa nada. Y así, para futuro, para el pasado, para el presente, lo que sea que pensemos, no significa nada. ¿Sí? Vamos a hacer esta práctica de no más de 1 minuto. Nos invito a sentarnos, ponernos cómodas, cómodos, a cerrar los ojos. Cuando haya pasado el minuto, les haré saber y vamos ahora a aplicar la lección, que es, mis pensamientos no significan nada.
esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y enseguida decir, mi pensamiento acerca de tal cosa no significa nada. Y así continuamos hasta que les indique que haya cumplido el minuto. Y comenzamos. Bien. Vamos cerrando el ejercicio y abriendo los ojos. Regresando aquí a la sesión. ¿Cómo les fue con esta práctica? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues es una práctica de liberación totalmente. De liberación. Muy fuerte, o sea, de descanso, ¿no? O sea, como desprender esa cochambre que tenemos pegada. Sí, sacudirnos de esa cochambre. Sí. Y sí, se siente ligerísimo. Sí. Esta liberación, como bien has dicho. Sí. Y precisamente se siente así de libre y de ligero porque en efecto no significan nada. Si significaran algo, estaríamos batallando y luchando por quitárnoslos de encima. Pero con esta aparentemente simple lección, se evaporan. ¿A dónde se van? ¿Quién sabe? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno, yo sabía que los pensamientos llegaban a ser inclusive cosas, ¿no? Tú llegas a pensar algo, a desearlo y se te presenta. Pero pues con esta práctica, pues le mueven a uno todo el tapete porque pues no son nada. Hay que partir de cero otra vez. Exacto, por lo mismo esta frase tan bella que dice, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Fin. Como bien has dicho, es un nuevo comienzo. Es empezar de cero, fresquitos, limpios, bien nuevos y maravillados de la vida. Qué hermoso que alguien venga y te diga esta gran verdad. Lo que sea que estés pensando y que te perturbe o que te emocione muchísimo, no significa nada. Quítale el peso. Quítale ese peso, ese poder y comienza a vivir de otra manera. O pudiéramos ser más tajantes y decir, y comienza por fin a vivir. Que el maestro Mauro tiene este maravilloso libro que se llama Pensar o Vivir. Así de fácil. Sí. Maravilloso, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quisiera mencionar algo? A ver, vamos
Yo lo pensé así como que está muy, muy cómodo y muy fácil, pero digo, ¿y cómo lo voy a aplicar en mis pacientes que vienen a consulta, no? Como si vienen bien complicados y yo, ¿cómo lo aplico? Está como confuso. Claro. Bueno, es bueno saber que al final de todo este curso hay un pequeño apartado que de hecho también se puede encontrar en internet, que es precisamente sobre cómo aplicar el curso de milagros en la terapia. Terapia 1 a 1 o terapia familiar, terapia grupal, psicoterapia. Y ahí se esclarecen muchísimas dudas. Pero mientras seguimos aquí aprendiendo, vamos en la lección 10 de 365, entonces es muy normal que surjan preguntas, confusiones, interrogantes. Pero cuando tratemos con pacientes o con cualquier hermano o hermana pues, con el que estemos platicando y demás, regresemos a esta pequeña instrucción que es: Jesús, ¿qué milagro debo presenciar ahora? ¿O qué milagro debo atestiguar ahora? Sé tú quien me conduzca. Porque si nos queremos arrogar el derecho a nosotros de decidir qué hacer y cómo resolver y cómo ayudar, pues vamos a errar definitivamente. Entonces, es el ego, ¿no? Es el ego. ¿Cómo va a ayudar el ego a otro ego? Pues no va por ahí. Por eso es muy bello este curso, porque nos ayuda a realmente servir. Y no vamos a servir siendo egos, vamos a servir poniéndonos en manos del mejor siervo y servidor, que es Jesús. Entonces, ahora sí que esta lección 10, puedes tú aplicarla 5 veces al día para ti. Y también decía el maestro Mauro, y la enseñanza en general, no perturbar a la gente que no ha pedido ni buscado esta guía. Es decir, no ir por ahí por la calle pregonando esta lección a quien no está en un momento para recibirla. Esta lección es para uno, en este punto. Ahora bien, si en una conversación nos ponemos en manos de Dios y brota esta enseñanza, perfecto, porque fue su voluntad, no la nuestra. No decimos, ay, qué bueno que ya me tocó esta lección porque ya sé a quiénes se las voy ahorita a ir a poner en la cara. No va por ahí. Entonces, con muchísima reserva, cautela, cuidado, respeto, estas lecciones son para nuestra práctica y dejemos que sea Cristo quien nos guíe para saber cómo compartir el beneficio que nos deja esta práctica. Que esa es una manera muy bella de entrar a terapia con alguien, con algún paciente. Quizás no comparto la lección como tal, pero yo la apliqué el minuto antes de que esa persona entró por la puerta y este sentido de liberación que se comentaba, este sentimiento de ligereza, de estar realmente receptivos, como también se comentó, empezar desde cero, sin prejuicios, sin creencias, me hace entonces poder generar una relación de empatía, de armonía, de paz con mi paciente, o con mi alumno, o con mi jefe, o con quien sea que tengo frente a mí. Hasta la gente de verdad va a entrar a su consultorio, va a entrar a su despacho, a su oficina y puede decir, ay, se siente mucha paz aquí. Eso ya es la manera de compartir el fruto de estas lecciones. Sí, más que ponernos a dar con palabras un mensaje que quizás la otra persona no está lista para recibir.
Espero con eso se haya respondido la inquietud o la pregunta. Sí, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Qué bien. Alicia, bienvenida. Adelante. Este ejercicio me parece que si lo relaciono con lo que estabas diciendo de la percepción, ¿verdad? Que eso es como muy personal y que desde dónde lo estoy viendo y por eso lo quiero modificar, lo quiero cambiar la forma, las cosas, porque dependen de mi percepción y pues de eso también dependen mis pensamientos. Entonces, lo vinculo y digo, bueno, esto que estoy pensando no significa nada, porque si estoy hablando de mi persona, pues yo ya soy un ser completo, que ya tengo muchas cosas, y es mi ignorancia la que no me deja ver las cosas como son, ¿no? O la percepción de querer ajustarme a un estilo de vida, a un modelo, a un estatus, a algo que la sociedad nos lo modela como la felicidad o el éxito, lo mejor, ¿no? Entonces, si lo veo desde ese punto, si lo percibo desde esa punto, desde esa forma de consumismo, pues claro que mis pensamientos no significan nada. Exacto. Y es esto mismo, como bien dices, que se puede vincular con lo que leíamos al inicio. Si ya somos perfectos, lo que sea que pensemos al respecto de nuestra perfección, ya no va a significar nada. Ya somos perfectos. ¿Qué hay más que pensar al respecto? ¿Qué hay más que decir? Ni siquiera decir yo soy perfecto, porque eso tampoco va a significar nada. La perfección ya es y punto. Que hay que pensarle. Que hay que aderezarle más o explicarle a quién o decírselo a quién. Por lo mismo, decía el maestro, ¿por qué piensan? Casi que diciéndonos esta misma lección, si ni significa nada, ¿para qué? Es puro desgaste. Y bien dices, ya es una cuestión de mi percepción, lo que yo me quiera inventar y lo que yo quiera pensar. Pero es sano que alguien llegue a corregir este pequeño error de concepción y que nos digan, los pensamientos no significan nada. Bebe esa fe inmortal y sé feliz. Comprende esta gran verdad y sé dichoso. Ve en paz. ¿Cierto? Muchas gracias por compartir. Veo también una mano levantada, pero no sé si todavía quieran comentar algo o habrá sido ya la participación de Carolina. O José, ¿también quieres comentar algo? No, ya comentamos. Muy bien. No puedo apagar la manita. Está muy bien. Sí. Bueno, pues con esto vamos a dar cierre a la sesión de hoy. Les invito a que practiquemos. Esta vez nos piden 5 sesiones al día. 5, no más de 1 minuto. Si se nos hace muy difícil, medio minuto. Pero sí son 5 veces al día. Seamos muy puntuales, muy precisos con la aplicación de estas ideas, porque es un curso y como decían, no se nos pide que lo aceptemos, lo entendamos, nos guste o no nos guste, se nos pide que lo apliquemos al pie de la letra. Por algo son 5 veces al día, durante un día. Si se nos fue mañana, bueno, el miércoles. Si se nos fue ese día, bueno, el jueves, ¿sí?
Nada de 1 minuto cada uno de estos días y ya para el sábado ya estoy. No. 5 veces cada día, ¿sí? Para que por favor lo procuremos así. Tenemos 7 días para intentarlo. Bien. Bueno, aquí Fernando nos va a hacer el favor, después de la oración, de sonar el cuenco con la invitación, por favor, a escuchar el sonido. Yo espero se oiga bien a distancia y escucharlo con mucha atención hasta el final para poder adentrarnos en ese silencio posterior a que el sonido entre en el espacio. Entonces, con los ojos cerrados, la mente sosegada, agradecemos a Dios Padre por estos atisbos de ligereza, de luz, de comprensión que nos regala. Le pedimos extender su amor a todas las criaturas de la tierra.